Buenas tardes, con los presentes. Vamos a comenzar para poder terminar a la hora, ¿ya? Mientras vayan agregándose los demás estudiantes, pues iremos explicando también la forma en que vamos desarrollando la clase. Entonces, las clases que van a venir a partir de ahora, vamos a desarrollarlas en función a los programas de Aprende en Casa. No voy por así decirlo, tomarlo tal cual, sino adaptarlo de alguna forma para que ustedes puedan entenderlo mejor. Porque de igual forma, pues avanzan bastante rápido, ellos nada más tienen media hora, entonces pues vamos a tratar de llevarles el paso de alguna forma. Entonces, la primera semana de Aprendo en Casa, y para eso les he planteado una situación, la cual dice lo siguiente. Hace 2 semanas se celebró en el Perú una fiesta electoral, el 11 de abril, en la que se elegía no solo al próximo presidente, sino también a nuestros representantes en el Congreso y en el Parlamento andino. O sea, era una triple elección, ¿no? El presidente, los congresistas y el Parlamento andino. El Parlamento andino son representantes que, valga la redundancia, pues nos representan a los peruanos ante pues algunas organizaciones que están en Sudamérica, ¿no? Sin embargo, dice, dado los resultados, se generó gran preocupación e incertidumbre, pues los votos estuvieron bastante fragmentados entre 6 candidatos. Adicionalmente, más del 20% de la población no acudió a votar debido a que no se sentía representada por los candidatos. Entonces, antes de continuar, quiero hacer énfasis en este 20% que está diciendo aquí. No sé si se ve lo que estoy señalando. ¿Se ve, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, 20% y un poco más, creo que fue 25, es casi un cuarto de la población. Es decir, de 10 personas, pues podemos decir que tres personas, 4 personas no fueron a votar. Eso es casi una gran cantidad considerable, ¿no? Ahora, dice, hoy la población se encuentra más dividida. Unos acusan de no preparado para el cargo a Pedro Castillo, candidato por el lápiz. Otros recuerdan las acusaciones de corrupción hacia Keiko Fujimori, candidata por la letra K. Y muchos otros llaman al no votar como una medida de protesta ante los candidatos que pasaron a segunda vuelta. Entonces, pues, ustedes ya habrán escuchado las noticias en la radio o también a sus familiares adultos acerca de este tema, ¿no? Y es algo que a pesar de que ustedes piensen, ustedes tienen, a ver, aproximadamente 13 años. Ustedes pueden decir, pero yo todavía no voto. Yo de repente, de aquí a unos 5 años, ¿no? No me va a afectar a mí. Pero la verdad es que nos afecta a todos, incluso a los niños si están haciendo, ¿no? Ustedes van a elegir justo de aquí a ver si tienen 13 años. Para el siguiente presidente ya deberían estar votando, la gran mayoría. Entonces ya es algo que más o menos les compete ir pensando, ¿no? El presidente que va a ingresar nos va a gobernar por 5 años hasta que ustedes sean mayores de edad. Entonces, la preocupación en este caso, pues, es bastante considerable por el hecho de que, pues, por ejemplo, nuestra moneda, Puede hablar más claro, no escucho. Puede hablar más ¿me alto, no escucha? escucho. ¿Alguien más no me escucha? Yo sí lo escucho con normalidad, profesor. A ver, vamos, déjame un momento. Debe ser su Porque internet ahí, profe. yo también me escucho, porque yo estoy conectado desde de mi celular para poder ver si hay algún desperfecto o algo. A ver. Danilo, ¿me escuchas? Aparte de Anaís, ¿alguien no me escucha? Yo sí lo escucho, profe. Lo escucho claro. Ya.
Entonces sí, debe ser problema de la conexión, Anaís. A veces pasa, ¿no? Hay bajadas de velocidad y de repente por eso no se puede escuchar. Pero bueno, a ver, voy a tratar de hablar un poco más claro y pausado para que de repente de esa forma se pueda escuchar y apreciar de una mejor forma, ¿ya? Danilo, ¿quieres opinar? Ya, muy bien, entonces, continuamos. Entonces decíamos pues que está la población bastante indignada porque pues los dos candidatos que han salido para segunda vuelta no lo representan de alguna forma, ¿no? Como se dice ahí, pues Pedro Castillo, a pesar de ser maestro, dicen que de repente no está preparado para el puesto. Ser presidente no es algo pues sencillo. Tienes que manejar a cerca de 30 millones de personas. Y lo acusan a eso de él, pues, ¿eh? Que puede llevarnos a la bancarrota o a cualquier otro riesgo económico, ¿no? Y social. Y a la candidata Keiko Fujimori, pues como ustedes saben, es hija del dictador Alberto Fujimori y piensan que de alguna forma puede seguir con las cosas que tuvo su padre, sus errores, y eso fue. Entonces algunos están llamando a no votar, simplemente. Dicen, por favor, no vayan a votar para que se repitan todas las elecciones. Y así de esta forma al menos protestamos, ¿verdad? Ahora, de esta situación vamos a tratar de sacar algunas reflexiones. Por ejemplo, la primera dice, ¿por qué crees que gran parte de la población se encuentra tan dividida y otra parte no fue a votar? Entonces, en este caso sí voy a pedir su participación para poder resolver estas pequeñas preguntas previas. Por ejemplo, a ver, eh, Gracie Garay, ¿por qué crees tú que una parte de la población no fue a votar? Casi la cuarta parte de la población no fue a votar. ¿Mm? Lo que tú creas, puede ser verdadero, puede ser falso, pero es tu opinión, ¿no? Grace, ¿estás ahí? Tienen que participar, chicos, porque pues en esta clase está desarrollada para esa forma, ¿no? Si fuera Yo, televisión, pues ahí estarían tranquilos sentados, ¿no? En su profe, casa. Pero, a ver, dime. hay algunas personas creen que si es que gana el Pedro Castillo nos va a llevar como la bancarrota como en Venezuela que pasó con el presidente. Muy bien. Entonces es por la parte de Pedro Castillo. Si es que gana. Si es que gana, pues dicen que posiblemente sea Perú igual a Venezuela, ¿no? O una nueva Venezuela. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a alguien más. A ver, Manuel Verástegui, Juan Verástegui. ¿Por qué crees tú en este caso, pues, que las personas no fueron a votar? Gran parte de la población no fue a votar. ¿Por qué crees tú? Que tenían miedo que se contagien del COVID. Muy bien. Fue otra de las situaciones que se presentaron, ¿no? Miedo al contagio. Esa fue una de las cosas por las cuales las personas también no fueron. ¿Alguien más, algún voluntario? Una tercera idea, ¿por qué está tan dividida la población y otra parte no fue a votar? Anaís, está levantando la mano, Profe, dime. profe, porque no sabían por quién votar. Ya, muy bien. Podemos decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, vamos a decir que fue, no de esa forma, sino que fue incertidumbre.
Incertidumbre es cuando uno no sabe qué decidir, ¿sí? Hubo incertidumbre. Debido a que los candidatos, pues no eran los que más nos representaban, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. La segunda pregunta dice, ante esta incertidumbre de elegir entre dos candidatos, ya han salido los resultados, ¿verdad? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Si ustedes fueran, ¿cómo sabemos? O sea, si ustedes fueran a elegir, claro está, ¿cómo sabrían por quién votar? ¿Cómo sabrían por quién votar, chicos? A ver, dos voluntarios. Escuchando sus propuestas. Muy bien. Una es escuchando propuestas, ¿no? Ese es algo muy obvio. Profe, sabiendo su historia de vida. También su historia de vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? A ver. Dan Wesley, O también, profe, también sabiendo para qué quieren ser presidentes, diga, intenciones, ¿no? ¿Qué sí, intención. intenciones tienen? Por ejemplo, Wesley, antes de que te apagues, eh, ¿cuál crees que son las intenciones de Pedro Castillo? ¿Has escuchado sus propuestas? Mm, no, profe, Tú, en general, ¿por qué crees que una persona quiere llegar a ser presidente? capaz para que ayude a las demás personas y que no nos lleve a la quiebra como los demás presidentes Muy corruptos. bien. Yo creo que esa es una de las Oh, ideales que nosotros, las personas normales, ¿no? profe, Dime. este, los presidentes tienen, según ellos en su propuesta, tienen intención de cambiar el Perú. Y también nosotros los creemos, pero también ellos más lo hacen por el dinero, yo creo, ese es mi parecer mío. Claro. Esa es un pensamiento que tenemos gran parte de las personas últimamente, porque pues en los últimos años ha sido así. Ellos solo han entrado a hacerse millonarios. Parte de eso, no sé si ustedes habrán escuchado, ustedes son todavía un poco jóvenes para eso, pero en las noticias el año pasado y el anteaño pasado estuvo el caso Odebrecht. Odebrecht es una empresa multinacional, es decir, se encuentra en distintos países y pues es una empresa constructora, ejerce gran cantidad de obras, construcción de carreteras, colegios y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, normalmente cuando se le va a dar a una empresa para que construya una carretera, se hace concurso, se llama concurso, y en este caso, pues se presentan varias empresas. ¿Qué hizo esta empresa? Empezó a pagar a los presidentes para que le den a ella la, la buena pro, se le llama, ¿no? La concesión. Entonces, a veces podían utilizar de repente materiales baratos y pues ahí se beneficiaban tanto el presidente como Odebrecht en este caso, ¿no? Entonces, muy bien. Antes de votar, pues tenemos que saber las propuestas, tenemos que saber su historia de vida para saber qué tal persona es, ¿no? Y las intenciones que tiene de llegar al poder, ¿no? Porque como dice su compañera, algunos solo entran al poder para robar, nada más. ¿Crees que las personas informan antes de sufragar? Entonces, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen sus papás, sus tíos, sus abuelos, antes de ir a votar, leen las propuestas, se informan por la hoja de vida de los candidatos? ¿Qué creen Sí, ustedes? profesor, yo ¿Tú creo que crees que sí, sí? porque también por las redes sociales publican cuáles son sus propuestas y nos informamos de esa manera, o también por medio de folletos o afiches. Ya. ¿Y tú crees, por ejemplo, que si es que tú le preguntaras a tu papá o a tu mamá, papá, por ejemplo,
No le vas a preguntar de repente por quién han votado, o si te responden, bueno. Pero si le dijeran, a ver, te dijera, yo he votado por George Forsyth, y tú le preguntarás, ¿y por qué, papá? ¿Qué propone él? ¿Tú crees que te respondería con las propuestas que ha hecho este candidato? ¿Mm? Es algo que queremos averiguar en este caso, ¿no? Por eso es que lo he puesto. Entonces, pues una respuesta que ha dado su compañera dice que sí. Para ella, las personas sí se informan, ¿no? Vamos a continuar entonces. La última pregunta de la situación que nos va a llamar a la reflexión dice, ¿cuál crees que fue el motivo que llevó a las personas a elegir a un candidato? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, eligieron a Pedro Castillo o por qué eligieron a Keiko Fujimori? ¿Alguien que crea saber por qué votaron por uno o por otro? ¿Por qué Pedro Castillo y por qué Keiko Fujimori? ¿Alguna idea? ¿Qué creen que les vieron a ellos como candidatos? De Pedro Castillo, y en una propuesta escuché, o también comentaron mi familia, que él quiere subir el salario de los profesores y que ya no existe ¿Ya? el caliwarma, sino otras cosas más. Muy bien, aumento de sueldo, muy bien. ¿Algo más? Y de que ya no haya lo que es el caliwarma. Ya, muy bien. Pero, o sea, me imagino que las personas votaron por esto, ¿no? Por el aumento de sueldo. ¿Por qué con Fujimori? ¿Por qué crees que votaron? ¿O alguien voluntario que tenga alguna idea de por qué? De repente escuché a su papá que votó por Keiko Fujimori y pues yo voto por Keiko Fujimori por esto. ¿Algún voluntario? ¿O pasamos a la siguiente? ¿Nadie? Entonces, esas cuatro preguntas son más o menos para reflexionar acerca de la situación. Pues algunas personas tuvieron miedo al contagio, pensaron que de repente Pedro Castillo pues iba a implantar una nueva Venezuela, los candidatos no eran representantes, las propuestas no eran buenas, la historia de vida de los candidatos pues no es la más alentadora y las intenciones que tiene la mayoría es llegar a hacerse rico al poder, ¿no? Posiblemente las personas se informen antes de ir a votar sus propuestas y demás cosas. Entonces, eso es más o menos la situación que tenemos. Ahora, pero estas respuestas que hemos dado son en base a cosas que hemos escuchado, ya sea de nuestros padres o de la televisión. ¿Cómo saber si esto es verdad? ¿Cómo saber si pues las cosas que hemos respondido son parte de la realidad o son verdaderas, ¿no? Entonces, para esto se utiliza una ciencia de la matemática, una rama de la matemática que se llama estadística. Y es lo mismo que utilizan también eh, la- eh, organizaciones como la OMPE, ¿no? Por ejemplo. El voto en este caso es una encuesta, ¿no? El voto es una encuesta, porque te hacen una pregunta, en este caso tres, ¿quién quieres que sea presidente? ¿Qué partido quieres que envíe sus representantes al Congreso y al Parlamento andino? Es como una encuesta en la cual ustedes participan ya siendo adultos, ¿no? Entonces, la estadística en este caso se basa en un conjunto de procesos para lo cual pues pueda recopilar información, organizarla y obtener nueva información veraz. Entonces, el primer paso, siempre una vez ya definido qué quiero saber yo, porque ese es, por así decirlo, el paso cero, no se puede hacer ninguna investigación si no se sabe qué se va a investigar. Para nuestra situación, por ejemplo, ¿qué queremos saber? ¿Por qué la gente se dividió tanto la opinión de la gente y por qué la gran mayoría no fue a votar? Entonces, ya tenemos nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? El primer paso es preguntar. Esa es la única forma que existe de saber preguntar. ¿Preguntar a través de qué? Yo no puedo ir uno por uno, preguntar diversas cosas, ¿no?
Yo tengo que organizar lo que voy a preguntar. Y eso se le llama encuestas. El segundo paso, una vez que he recopilado mi información, voy a organizarlo. De repente yo tengo 20, 50 hojas con encuestas. Yo no puedo obtener ninguna conclusión de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Organizar esa información. ¿Qué voy a utilizar? Tablas y gráficos. Estas dos cosas se utilizan para mostrar nuestra información, ¿sí? Son más vistosas, más resumidas. El siguiente paso es procesar, es decir, voy a encontrar medidas representativas, que una sola, que un solo valor me defina al conjunto de la población. Por ejemplo, les decía yo cuando iniciábamos la vez pasada la clase, eh, el promedio que tú obtienes al final del año es una medida estadística que representa qué tal lo has hecho durante todo el año, ¿verdad? El cuarto paso es analizar los resultados obtenidos. ¿Ves de qué forma si son verdaderos, son falsos, te has equivocado en alguna parte de la organización y eso? Tienes que analizarlos. El quinto paso es interpretarlo, dar significado a las cosas, porque normalmente durante estos tres pasos, y de repente también podemos incluir esto, solo vas a ver números o letras, ¿sí? O letras. Entonces, tienes que darle un significado. De repente estás hablando de velocidad, tienes que saber cuán veloz es un auto. De repente estás hablando de edad, tienes que saber cuán mayor o menor es una persona. Entonces hay que darle significado. Luego obtienes conclusiones y finalmente pues tomas decisiones. Imagínense que en esta situación que tenemos nosotros, en la cual vamos a preguntar a nuestros familiares si es que se han informado antes de ir a votar. Entonces, imagínense que el 90% de nuestros familiares no se ha informado antes de ir a votar. ¿A qué conclusión llegaríamos? ¿A qué conclusión llegaríamos, chicos? ¿Mm? ¿Que han votado nada más por votar? Ya, muy bien, pero a ver, uniendo ese tipo de voto con la situación en el Perú, ¿tiene relación? ¿O es que el Perú está de maravilla, parece Estados Unidos? Magnolia, ¿quién es ¿Cómo dijo, Magnolia? profesor? O sea, a ver, al obtener conclusiones, yo he tenido un resultado que me dice que el 90% de los familiares que yo he entrevistado no se ha informado antes de votar. Entonces, ¿qué conclusión llego referente a la situación actual del país, del Perú? ¿La situación en el Perú es buena o mala? Actual. Mala, profe. Muy bien, es mala. Entonces, si la gente, las personas, en este caso, el 90% no se informa antes de votar, ¿estará relacionado o no estará relacionado ambas cosas? ¿Sí o no? Nada más, una pregunta simple. Sí. Sí están relacionadas, ¿verdad? Entonces, una vez obtenida esa conclusión, voy a tomar una decisión. Con esas conclusiones tomo una decisión. ¿Qué decisión creen que voy a tomar yo? O ustedes, cuando les toque votar, ¿qué decisión van a tomar? ¿Se van a informar o no se Informarse, van a informar? sí. Muy bien. Eso es. Para eso sirve la estadística. En base de datos reales, puedes tomar decisiones acertadas que afecten de una manera positiva a nuestro medio, ¿no? A nuestra realidad. Pero ese es un ensayo. Entonces vamos a ver qué tienen que hacer ustedes para llegar a esas conclusiones. Primero, pues como dijimos, tenemos que elaborar una encuesta. Claro está que no vamos a hacer una encuesta muy elaborada, pero pues tenemos que saber más o menos cómo se elabora una encuesta.
Primero la encuesta dice que es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario, es decir, preguntas. Proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Nos ayudan a recopilar información. Es la única forma, por así decirlo. Como dije, están formadas por preguntas y hay tres tipos de preguntas. La primera son preguntas abiertas. La segunda, preguntas cerradas. Y el tercer tipo son preguntas mixtas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Sencillo. Tú nada más apréndete qué significan preguntas cerradas. Preguntas cerradas son aquellas preguntas ¿Qué tiene que te opción? dan a ti, muy bien, ¿te dan qué? ¿Qué tiene qué dijiste? Opciones. Muy Opciones. bien, tiene opciones. Opciones son limitadas. Por ejemplo, te preguntan, a ver, Danilo, si es que estás por ahí. Sexo, Danilo, ¿qué responderías tú? ¿Masculino o femenino? Danilo, ¿todavía estás por ahí? Diana, Wesley, Yo respondería masculino, profe. masculino. Aparte de masculino y femenino, ¿hay otra cosa que puedo responder? No. No. A ese tipo de preguntas se le llaman preguntas cerradas, porque tienen, como dijo su compañera, opción, y las opciones son limitadas, ¿no? Por otro lado, las preguntas abiertas, al ser antónimos, pues te permiten una gran infinidad de respuestas. Por ejemplo, si yo les preguntara, a ver, mm, ¿cuál es tu opinión acerca de la adolescencia? ¿Tendría una sola respuesta o infinitas? In- ¿Mm? ¿Una respuesta o infinitas? Respuestas infinitas. Respuestas infinitas. Porque pues en este caso depende de cada persona. De repente a una persona no le gusta la adolescencia porque no es muy popular, no tiene amigos mucho y así sucesivamente. A otra persona le puede gustar porque de repente es popular, tiene un montón de amigos, sale a cada momento, conversa, se va de paseo, ¿no? Entonces, pues le gusta la adolescencia. Y además, pues que un adolescente no tiene mucho que hacer en cuestión de obligaciones. No todos, claro está, algunos trabajan, ¿no? Y la mayoría, me parece, de la PECA también trabajan en esa edad, pero pues en la ciudad es un poco más libre, los padres trabajan por nosotros, ¿no? Entonces, esas abiertas tienen una gran cantidad de posibles respuestas. Las cerradas te dan opciones limitadas y las mixtas es una combinación de ambas. Tienen dos aspectos estas preguntas, un aspecto cerrado y un aspecto abierto. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, vamos a ver a alguien que no haya participado, ¿ya? Kiara Jara, ¿te encuentras? Kiara, Leandro, tratemos de participar, por favor, se nos va la hora y no vamos a llegar a la parte que tenemos que llegar. ¿De qué, profe? A ver, si yo te preguntara en este caso, a ver, estoy poniendo un ejemplo de pregunta mixta, ¿ya? Por ejemplo, si yo te preguntara, en esta segunda vuelta, ¿por quién votarías? ¿Ese tipo de pregunta es cerrada o abierta? Abierta. A ver, Leandro, Abierto, profe. a ver, Leandro, ¿qué es una pregunta abierta? Cerrada, profe, porque te dan una respuesta nomás. ¿Solo una respuesta o cuántas respuestas posibles hay? Vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es, si fueras tú, ¿por quién votarías en segunda vuelta?
Profe, cuando tiene una respuesta límite. Muy bien, esas son cerradas. Entonces, en este caso que te estoy preguntando, en segunda vuelta, ¿por quién votarías? ¿Cuántas respuestas posibles hay? 2. 2. Dos. Y hasta tres podemos decir, ¿no? A ver, alguien me dice por qué dos. Porque nada más hay 2 candidatos, Pedro Castillo y Keiko. Excelente. Hay solo dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko. ¿Por qué digo que posiblemente tres? Porque pues algunas personas no van a votar ni por uno ni por otro, ¿verdad? Entonces posiblemente tres, pero no hay más allá de tres. Entonces, por lo tanto, es una pregunta cerrada. Pero ¿qué tal si debajo de esa pregunta te dice por qué? Es decir, te pregunta, ¿por quién votarías en segunda vuelta? Y seguido, ¿por qué? Esa pregunta, ¿por qué? ¿Es abierta o cerrada? Es mixta, No, pero el por qué solito. ¿Abierto o abierta, cerrado? abierta. Muy bien. Porque pues tú puedes decir, me gusta, voy a votar por Keiko Fujimori, ¿por qué? Porque pues su papá nos ayudó, nos dio luz, nos dio bonos y un montón de cosas. De repente otro dice, voy a votar por Pedro Castillo, de repente porque no me gusta Keiko Fujimori. Y así un montón de cosas, un montón de respuestas. Entonces es una pregunta abierta. Una parte la pregunta es cerrada y otra parte la pregunta es abierta. Y ese tipo de preguntas se les llama preguntas Mixtas. mixtas, porque tienen ambos aspectos, ¿sí? Ahora, las características de las preguntas en una encuesta que tienen que cumplir son las siguientes. Por ejemplo, centrarse en un tema en específico. ¿Cómo es esto? Pues si tú preguntas al inicio de tu encuesta sobre comida favorita, al final no le vas a preguntar, por ejemplo, a qué religión pertenece de repente, ¿no? O qué equipo de fútbol, o qué tipo de deporte practica. Es decir, son temas relativamente distintos que en algún momento se pueden llegar a juntar, pero hay que centrarse en un tema específico. No hay que salirse de ese tema. La segunda característica es que tienen que ser pocas preguntas y concisas. Las personas a las que tú entrevistas normalmente tú no les pagas. Entonces, si tú le llevas 20 páginas para que responda, pues posiblemente se moleste y se vaya sin haberte ayudado. Concisas significa que sean cortas y específicas, que sean claras, por así decirlo, ¿no? Y esa es la tercera característica que debe cumplir una encuesta. Claras y de lenguaje sencillo. Recuerda que cuando vas a encuestar, no solo vas a entrevistar a personas estudiadas, también vas a entrevistar posiblemente a personas que tengan solo primaria o que nunca hayan pisado un colegio. Entonces, una pregunta tiene que ser entendible por quien sea. La siguiente característica es que sean preferentemente cerradas, porque de esta forma te permiten organizar a ti mejor la información. Si tú tienes 1000 respuestas diferentes, es posible que no puedas ordenarlas. Pero si tú tienes preguntas cerradas, son tres posibles respuestas, por ejemplo. Entonces, puedes unirlas por grupos, por así decirlo, ¿no? Que sean neutrales, es decir, que no se parcialicen con alguna opinión. Imagínense que a ustedes les pregunten, ¿cuáles, o a ver, cómo les puedo plantear esto? A ver, neutrales. ¿Es cierto, o a ver que les pregunten, ¿es cierto que eh, los hombres son más inteligentes que las mujeres? Se estás, en este caso, induciendo a una opinión distinta, ¿no? A una opinión que de repente es falso, pero ya no deja de ser neutral porque está tocando un tema el cual es perjuicioso, ¿no? Hay que ser neutrales, no mostrar ninguna postura. Y tienen que ser confiables, confidenciales, porque a las personas no les gusta que, por ejemplo, si llenas una encuesta, le pones tu nombre y pues otras personas sepan cuáles son tus opiniones posiblemente. Entonces tienen que las encuestas mayormente ir sin nombre. Hay tres tipos de medios de aplicación. Son personales, es decir, le aplicas la encuesta cara a cara, vas visitando casa por casa, o puedes estar en un parque y entrevistar a las personas. Pueden ser por medio telefónico, es decir, pueden ser
para llamar, por ejemplo. Antes hacían esto con el fin de que supieran qué personas estaban viendo un canal determinado o un programa de radio determinado. Y las que hay ahora, las que más están en vigencia son por internet. Tú puedes encontrar formularios como los que yo les voy a enviar, por ejemplo, para que registren su asistencia, que es una entrevista, una encuesta, o también puede ser a través de Facebook, por ejemplo. Y hay páginas especializadas para lanzar formularios. Entonces, esto más o menos es lo que se tiene que saber acerca de una encuesta. Esto ya lo habíamos visto, así que lo vamos a repasar rápidamente. La población es el total de personas, individuos u objetos sobre lo cual uno quiere saber. La muestra viene a ser una parte. Por ejemplo, a ver, perdón, vamos a ver la tercera, la variable. La variable es lo que yo quiero saber acerca de la población. Por ejemplo, para nuestro caso, la población viene a ser los habitantes de la PECA, ¿no? Los habitantes de la PECA. Como yo no puedo entrevistar a todos los habitantes de la PECA, voy a entrevistar a mi familia. Es una muestra. Ellos forman parte de los habitantes de la PECA. No son todos, pero forman parte. Es una muestra, es representativa. Ahora, la variable viene a ser lo que yo quiero saber. ¿Qué quiero saber? ¿Se informaron? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, ahí viene estructurado estos tres aspectos, conceptos básicos, en el ejemplo que estamos lanzando nosotros, ¿no? ¿Se entendió qué es la población, qué es la muestra y qué es la variable? Sí, profesor. Muy bien. Eso es cuestión de repasar nada más, ¿no? Hay dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Son cuantitativas cuando representan cantidad, números. Son cualitativas cuando representan una cualidad, una propiedad, una característica. Es decir, están expresados en función de letras. Nominal y ordinal. Son ordinales cuando pueden ser ordenadas o jerarquizadas. Por ejemplo, grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, se puede ordenar. Sin embargo, el tipo de deporte no se puede ordenar. Está bien decir fútbol, vóley, básquetbol, natación, atletismo, que atletismo, natación, voleibol, fútbol, básquetbol. No hay un orden específico, como en el ordinal. Recuerden, ordinal, orden. En cuanto a las cuantitativas, hay dos tipos, discretas y continuas. Discretas es cuando expresan cantidades enteras, como personas, animales. Tú ves una vaca por ahí por el campo y de repente está sin dos piernas. Sigue siendo una vaca, ¿no? Es imposible que de repente vean eso, pero la idea es exagerada para más o menos darles una idea de que es algo discreto. Son cantidades enteras. Continuas, por otro lado, pueden ser expresadas con decimales. Por ejemplo, estatura. Tú puedes decir, yo mido 1,65 m, es decir, 1,65 metros, y así sucesivamente, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Hay varios tipos de tablas de frecuencia. Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de acá, para datos no agrupados, para el grado en el que están ustedes, ¿no? ¿En qué se diferencian? En este caso, son números y las variables poseen grandes posibilidades. Mayormente se relacionan con preguntas abiertas. Por ejemplo, la edad, en este caso, pues es una variable a la cual pueden responder un montón de cosas, ¿no? Desde un niño que tiene 1 año hasta nuestro abuelo que tiene 80 de repente. Pero nosotros nos vamos a sentar en esto. No agrupados. Las variables están determinadas individualmente para letras Profesor, y para números. oído, Dime. la profesora Giovanna está escribiendo al grupo y dice si quiere más tiempo hasta las 3 para la clase, dice. ¿Tienen tiempo ustedes? Por mí no hay problema, pero igual lo voy a acabar antes. Así dice la profesora Giovanna, así está escribiendo en el grupo. Como Por hemos mí nomás, empezado un poco profe, temprano, hasta la... ya chicos, ya le envío un mensaje. Entonces, hasta donde lleguemos, si es que tomamos un poquito más, pues nos quedamos, ¿no? Igual ustedes tienen que quedarse con la profesora, me parece.
Entonces, como les decía, vamos a tomar esto de datos no agrupados. Nuevamente, a ver chicos, esto es algo que mayormente a los estudiantes les cuesta entender. Datos no agrupados, las variables se expresan una a una. Cereza, fresa, cítrico, coco. 60, 125, 250, 500. Para datos agrupados, los números se agrupan en intervalos. ¿Cómo se agrupan en intervalos? Por ejemplo, aquí hay números de 10 al 15. Es decir, aquí pueden estar ubicados 10, 11, 12, 13 y 14. En este intervalo me dice que hay números del 25 al 30. Es decir, hay 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces, esos son datos agrupados. Están agrupados en intervalos, en grupos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto me parece que lo vimos rápidamente, pero vale repetirlo porque ustedes van a volver a hacerlo y algunos de ustedes aún no me presentan la primera tarea, ¿no? Entonces, supongamos que hemos hecho una encuesta acerca del sabor que las personas, perdón, del olor que las personas prefieren para un alcohol dado. De repente yo tengo mi negocio, quiero vender alcohol, pero me he dado cuenta que las personas prefieren que el olor del alcohol no sea alcohol, es decir, que tenga aroma, ¿verdad? Porque el olor del alcohol a veces es muy fuerte, a veces no gusta, ¿no? Entonces, pues yo he lanzado una encuesta y me han respondido los siguientes aromas: cereza, cítrico, fresa y coco. Hay 4 posibles respuestas, por ejemplo. Para este caso, para otra pregunta pueden haber 5 o 3 o 2. Sí, cereza, cítrico, fresa y coco. Hay 4 posibles respuestas. Hay 4 valores posibles que puede obtener la variable. ¿Dónde coloco eso? Fácil, lo coloco aquí, en estos recuadros. Si hubiera 5 posibles respuestas, pues yo agrego un cuadro más, ¿sí? Si hubiera 3, solo quedarían 3 y esta no se utilizaría. Entonces, ¿qué coloco? Cereza, fresa, cítrico y coco. Muy bien. Ahora, el conteo. ¿Qué es el conteo? Pues vamos tachando. En este caso, cada valor mientras lo escribimos en la tabla. Por ejemplo, acá, el primero es cereza. Lo marco y escribo un palito en cereza, ¿no? Traten de estar atentos los que no han presentado todavía su tarea. La segunda es cítrico. Pongo en cítrico un palito. El tercero es cítrico. Otro palito en Profe, cítrico. ¿verás lo va a Fresa. volver a reenviar el trabajo? Para los que no han hecho el trabajo la semana pasada, van a tener que hacer un trabajo doble, porque pues van a tener que obtener una tabla. Para los que ya han hecho el trabajo la clase pasada, su trabajo va a ser mitad, porque solo van a tener que hacer la gráfica, ¿sí? Al final la voy a explicar, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, la quinta es fresa. Entonces, perdón, cuarta fresa, 1, quinta fresa, ¿no? Y así yo voy marcando y también voy contando, ¿no? Entonces, claro está que yo no lo voy a hacer todo acá, ya está hecho. Entonces, por ejemplo, para todo lo demás, contado, ¿no? Vemos ahí que hay 6 fresas. Coloco en la frecuencia absoluta. Es decir, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta me dice cuántos individuos han dicho que le gusta el aroma de cereza. Así se puede interpretar. ¿Ya? A ver, vamos a ver de nuevo. Quiero que sepan interpretar, por favor. Tienen que aprender a interpretar. De nuevo, ¿qué significa este 6? Este 6 significa que en este caso, como yo he preguntado a personas, van a ser 6 personas. Hay que darle, recuerden, un significado. 6 personas me dijeron que les gustaba o que su aroma preferido era el cereza. Ese significado tiene este 6. Profesor, ¿qué pasa si en este caso estas no eran personas?
De repente eran mascotas, perros. Entonces, ¿cómo lo leo? Esta encuesta me llevó a la conclusión de que 6 perros tenían como aroma preferido cereza. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. De fresa hay 24, de cítrico 18 y de coco 2. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, este 18? ¿Qué significado tiene? 18 personas me dijeron que su aroma preferido era el cítrico. ¿Se entiende, chicos? A ver, vamos a preguntar a alguien, ya que Sí, tenemos profe. tiempo, ya que la profesora amablemente nos ha cedido su tiempo, vamos a hacerlo un poco más interactivo la clase, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Tracy, ¿te encuentras escuchando la clase? Sí, profesor. Muy bien. Dime, ¿qué significa este 24 de aquí? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpretaría? ¿Estos 24 qué son? ¿Carros? ¿Dados? ¿Es Personas. animales? ¿Qué es, Tracy? ¿Qué Personas. dijimos que es? Muy bien, son 24 personas. ¿Qué nos dijeron estas 24 personas? ¿Qué nos dijeron estas 24 personas? La aroma preferida. Muy bien, nos dijeron que su aroma preferido es ¿cuál? La fresa. La fresa. La fresa. Por favor, aprendan esto, ¿sí? Esto se llama interpretación, lectura de tablas. Mayormente, pues una persona ve esta tabla, no le gustan los números y dice, ¿qué serán esos números? ¿Qué significará ese 6? ¿Qué significará ese 24? Hay que aprender a leer tablas, ¿sí? Entonces, también obtenemos el total. Como yo acá tengo o he entrevistado a 50 personas, esto tiene que ser concordante con el total que yo obtenga acá de sumar. 6 más 24, 30. 30 más 18, 48. 48 más 2, 50. Si es que de repente me sale 48, significa que no he contado bien. Tengo que volver a contar para verificar los datos. Por eso hay que tener bastante concentración. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, una vez que he encontrado la frecuencia absoluta, 18, 10, 9, 13 y 50, voy a encontrar la frecuencia acumulada. Su mismo nombre lo dice, acumulada. ¿Qué significa o qué es acumulada? Pues que voy acumulando los números, sumándolos, mientras voy avanzando. Por ejemplo, como acá no hay otro valor, lo paso, 18. Luego, ¿qué hago? Pues sumo, 18 más 10, 28. 28 más 9, 37. 37 más 30, más 13, 50. Y el 50 tiene que concordar igual. De nuevo, si acá me da 49, entonces algo he hecho mal. Tiene que salirme obligatoriamente 50, o sea, el total. Muy bien. Entonces, una vez visto esto que es la frecuencia absoluta acumulada, entonces voy a la frecuencia relativa. ¿Qué me dice la frecuencia relativa? La frecuencia relativa me da la idea de porción. Imagínense ustedes que ustedes tienen una torta y la han dividido, la han cortado en partes iguales. Mi torta, bueno, que estoy dibujando, no parece que sean partes iguales, pero háganse la idea, no soy un gran dibujante. ¿Cuántas partes tiene, chicos? ¿Cuántas partes tiene? 8. 8. Imagínense que yo pinto esta de acá. En la vida real sería, yo me he comido 2. ¿Cuál sería la fracción? 2 octavos. 2 octavos, genial. Esta idea es la del HI, la idea de porción. Imagínense que en este caso yo quiera representar el FI y el total.
En este caso, si yo he entrevistado a 50 personas, ¿cuántas partes, por así decirlo, tendría mi torta? Chicos, ¿en cuántas partes 50, dividiría mi torta? Entre 50. 50. Muy bien, serían 50. Claro que yo no lo voy a lograr acá con el dibujo, pero imagínense que, pues, tiene 50 partes. De esas 50 partes, hay 18 que les gusta ceviche. Entonces, si yo hay 18 personas que les gusta ceviche, ¿cómo sería su fracción? ¿Cómo sería la fracción? De las 50 personas, las 50 partes de mi torta, a 18 le gusta ceviche. O 18 partes me he comido yo de la torta. ¿Cómo sería la fracción? 18 entre 50. Excelente. 18 entre 50. Perdón. 18 entre 50. Este HI nos da esa idea, la idea de porción, de parte. Y eso es lo que vamos a ver. 18 entre 50. 0.36. Para el siguiente, ¿cómo sería? 10 entre el total, que es 50. 10 entre 50, 0.20. ¿Verdad? El siguiente sería 9 entre 50, es decir, 0.18. Y el siguiente sería 3 entre 50, 0.26. ¿Cómo lo interpreto esto? 18 personas de 50 que he entrevistado han preferido ceviche. ¿Cómo interpreto esto? 10 personas de las 50 que he entrevistado han preferido arroz con pollo. A ver, vamos a preguntarle si estuvo atento. Wesley, ¿qué significado yo le doy a esta fracción de acá? A esta, ¿A cuál, profe? a esta de acá, que estoy señalando. No lo veo, profe. Capaz mi internet Vamos está a ver. lento, no lo veo porque desde hace rato se comenzó a retrasar. Esa que estoy señalando, mira. He hecho bastantes rayas. Ahorita sí, porque cada vez que entro a donde a cambiar nuevo para fijar ahí, recién se pone a ver la, la de ceviche o 18 entre 10. No, ese 13 sobre 50. Ah, ya, dígame, profe. Ya, ¿qué significado le doy? Sobre las personas que les gustan el ají de gallina, profe, y lo dividió Ya, pero entre las con el 50. número relaciónalo. ¿13 qué? A ver, entre 50 o 13 entre 26 también. No, dice 13 entre 50. A ver, nuevamente entonces, para los que no entendieron. ¿Qué significa esta fracción? El primer número me dice que 13 personas de 50 que en total entrevisté prefieren ají de gallina. Eso es lo que significa la frecuencia relativa, ¿ya? Ahora, normalmente pues yo no lo voy a ver así, no lo voy a poner así para mostrar al público. Por eso se opta por otra forma, la frecuencia relativa porcentual, que me da pues un número en función de su porcentaje. ¿Qué hago? Multiplico la frecuencia relativa por 100%. Por ejemplo, 0.36 por 100 me da 36%. Para el siguiente, 0.20 por 100, 20%. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué me dan en porcentaje? ¿Por qué es preferible que tener el valor porcentual? Porque me da una idea más general en función del total. A ver, imagínense que yo les digo el 50%, a ver, ustedes son cerca de 34. Si yo les dijera el 50% de ustedes no asiste a mis clases, ¿lo entienden? Sí, profe. ¿Qué estoy diciendo con 50%?
Que la mitad solamente asisten a sus clases. Excelente. Nos da una idea de proporción. Al igual que la división que teníamos, el porcentaje nos da una idea de proporción, una idea de porción. Ese es el objetivo de este número, de este porcentaje. 36%, pues entonces yo digo, bueno, es un poco menos de la mitad, entonces está más o menos, ¿no? Supongamos que yo les diga que el 1% votó por un congresista llamado Juan Pérez. ¿Qué significa esto? ¿Qué idea les da? ¿Qué, profe? El 1%, a ver, imagínense, flash electoral, 1% vota por Juan Pérez, de toda una región. ¿Qué significa? ¿Que votaron bastantes personas por él? No. No. A pesar de que, pues, no me fije en el número, no sé cuántos votos exactamente le dieron a él, el 1% me dice que, pues, es una insignificancia en comparación con el 100%. Entonces, nuevamente, el motivo de que exista el porcentaje en la tabla estadística es que me da una idea de porción, estimar más o menos el tamaño, ¿sí? Ahora, pues, la tabla quedaría así. Tiene 4 elementos: frecuencia absoluta, acumulada, porcentual y relativa. Ahora las gráficas, chicos, para terminar ahí y ya darles descanso. Entonces, Profesor, las gráficas me dicen lo siguiente. A ver, ¿alguien quiere preguntar o algo? yo, profe. Hacemos un espacio. Dime. Profesor, si había uno también que era H con mayúscula y así minúscula. ¿Qué es? Claro, hay una H I. A esta se le llama frecuencia relativa acumulada. ¿Y cuándo no va a enseñar eso? Porque ahí Eso son no se varios. enseña casi ahora. ¿Por qué? Por un motivo. Porque pues en este caso no nos sirve casi para el nivel en el que estamos y mayormente no se utiliza. Inclusive miren, si esta F mayúscula no sirviera más adelante para calcular la media, la mediana o la moda, tampoco yo les enseñaría, ¿no? ¿Qué es la HI acumulada? Fácil. Al igual que este F mayúscula, yo voy sumando este HI minúscula. Por ejemplo, acá hay 0,36. Entonces yo digo 0,36. Luego, ¿qué hago? Sumo con el 0,20. 0,36 más 0,20, 0,56. 0,56 más 0,18, creo que sería 0,74. 0,74 más 0,26, 1. Y este 1 tiene que corresponderse con la unidad que significa la porción general, ¿no? La porción total. Ese es el acumulado. Pero como les digo, no lo vamos a utilizar, al menos en secundaria. Entonces, por eso he decidido no enseñarles, porque acumularles más de teoría, ¿para qué, no? Si no lo van a utilizar nunca. Sin embargo, estos 4, la absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la porcentual, sí la van a utilizar. Y es por eso que he decidido enseñarles. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de entrar a gráficos y quedarnos ahí? Muy bien, Ninguna. entonces continuamos. A ver, dos gráficos esenciales que ustedes van a encontrarse durante toda su vida. En cualquier momento de su vida se van a encontrar con esos dos datos. Es posible que en la tele, en Aprendo en Casa, les van a enseñar otra cosa, pero van a ser cosas que de repente nunca las van a ver. Una vez en la vida, y si es que las llegan a ver, pues van a saberlas interpretar a partir de estos mismos datos que les voy a enseñar. La primera, como ustedes saben, se llama gráfico de barras. Y la segunda es un gráfico de sectores circulares. Ambos representan la misma tabla,
es decir, la de platos favoritos. Representan lo mismo. ¿Qué voy a utilizar? Estén atentos porque de aquí viene la tarea, el reto. ¿Qué voy a utilizar para hacer mi gráfico de barras? ¿Qué utilizo, profesor? Enséñeme, por favor. Te voy a enseñar. Entonces, tienen que coger dos columnas de la tabla. Ustedes tienen una tabla acá. Lo primero que van a tomar es la variable y lo segundo que van a tomar es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Con esos dos columnas voy a hacer mi gráfico de barras. Primero tomo la variable. Hay 4 aquí en este caso. Ceviche, arroz con pollo, carapulcra y ají de gallina. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo abajo. Ustedes pueden verlo. Ceviche, arroz con pollo, carapulcra y ají de gallina. A cada uno de ellas le vamos a asignar una barra. Por eso se llama gráfico de barras. Ahora, ¿cómo sé de qué tamaño va la barra? Fácil. En ese caso, pues voy a ver la segunda columna. 18, 10, 9 y 13. Profesor, pero en este caso, ¿cómo sé qué altura ponerlo? Acá, por ejemplo, ya viene. Va de 2 en 2 cada cuadrito. 0, 2, 4, 6, 8 hasta 20, ¿no? ¿Cómo sé? Para saber en este caso qué altura definir, vas a ponerlo en función de su dato mayor. Por ejemplo, entre 18, 10, 9 y 13, el mayor es 18. Si este es 18, pues yo voy a procurar ir hasta 1, 2 o 5 unidades por encima. Y como es 18, es un número bajo, tratemos en este caso de tener una escala baja, de 2 en 2. Imagínense que yo, en vez de ir de 2 en 2, voy 0. A ver, por ejemplo, no se ve este color, perdón, voy a cambiar de color, ¿ya? A ver, vamos a ver un color que sí se vea. Este sí se ve, me parece. Imagínense que yo voy 10, 20, 30, 40, 50. Yo tenía nada más hasta el 18. Si acá es hasta el 10 y acá hasta el 20, pues ¿cómo defino 18, 13, cuál vale 10, cuál le vale 5? Entonces, la graduación del eje vertical va a depender del número mayor. En este caso, 18. Como no es muy grande el número, yo elijo una graduación pequeña, que para mí, en este caso, va a ser ir de 2 en 2 cada cuadrito. De esa forma se ven bonitas las barras. Las barras no se ven ni muy grandes, exageradas, ni muy pequeñas. Y yo puedo notar la diferencia entre un 18, un 10, un 13 y un 7. No, perdón, y un 9, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo ya he definido la parte horizontal y definido los números que voy a poner en la parte vertical? ¿Cómo decido la altura de las barras? Como les comentaba, pues según la frecuencia absoluta. El ceviche me dice que tiene 18 personas. Entonces, la barra del ceviche va a ir hasta el número 18. El arroz con pollo me dice que tiene 10 personas. Entonces, yo con la barra del arroz con pollo voy hasta donde dice 10. Y así sucesivamente. Es de las gráficas más fáciles que hay por hacer. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre el gráfico de barras? Pregunten, por favor, no tengan pena preguntar. Para ir culminando. Si no hay, continuamos entonces. ¿Ya? Ninguno. Muy bien. El de sectores circulares, en este caso, vamos a tomar el porcentual. 36, 20, 18 y 26. Profesor, ¿cómo hago mi gráfico de sectores circulares? Fácil. Yo digo, todo mi círculo vale 100%.
La mitad vale 50%. La cuarta parte vale 25%. Y en función a estos números, yo más o menos calculo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este valor dice 26. Entonces lo hago un poquito más grande que el cuarto de círculo. Este de acá dice 18. Pues sí va a ser un poco más pequeño que un cuarto de círculo. Pero este me dice 36. Entonces, pues yo calculo y digo 36 es un poco más grande que un cuarto de círculo. ¿Sí? Ahora, si quieres ser más preciso, si quieres ser mucho más preciso, debes utilizar algo que se llama transportador. Es una reglita de esta forma, ¿no? De esta forma que tiene para medir ángulos. ¿Cómo, profesor, mido ángulos? ¿Cómo sé qué ángulo le pertenece a este 26? En un círculo, toda la vuelta vale 360 grados. Toda la vuelta. Entonces, yo les dije que para mí también era el 100% toda la vuelta. Entonces aplico mi regla de 3. 360 grados es igual al 100%. Entonces, si yo quiero saber cuántos grados le corresponden a 26%, yo aplico mi regla de 3. Se va un 0, se va un 0, ¿verdad? Entonces yo digo 26 por 36. A ver, para eso vamos a utilizar una calculadora, chicos, porque pues no estamos en momento de... Perdón. Decimos 26 por 36 entre 10. Me sale aproximadamente 93 grados. 93 grados. Es decir, yo voy con mi regla, por acá es 93 grados y por acá sería mi 26%. Ahora, el siguiente me dice 18%. Hago lo mismo. Cojo nuevamente mi regla, mi transportador, lo ubico en el punto y nuevamente mido los ángulos que me dicen. Y así voy completando con todos los ángulos que me están dando. ¿Sí? Pero yo en este caso, se puede aproximar, como les decía, todo vale 100%, la mitad 50% y la cuarta parte 25%. Es una buena aproximación, ¿no? Si quieres seguir sacando mitad, aproximadamente 12%. Y en función a eso vas trazando tus porcentajes. Y el sector circular, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, Esto es lo profe. que van a tener que hacer ustedes. Si no hay ninguna duda, paso perdón, a ponerles el reto, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta en este caso sobre estos gráficos, ¿ya? Y con eso ya concluimos. Me disculpan si me he pasado un poco más del tiempo. Por ejemplo, a ver a Danilo. ¿Te encuentras, Danilo, todavía activo? Danilo. Sí, profe. A ver, vamos a ver una pregunta, Danilo. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas les gusta el ceviche y la carapulcra? ¿A qué perdón, porcentaje de personas les gusta la carapulcra y el ceviche? Primero que todo, Danilo, si hablo de porcentaje, ¿voy al gráfico de barras o al gráfico de sectores circulares? ¿A cuál de los dos voy? ¿Algún voluntario, chicos, para darle dinamismo? Porque Circular, ya vamos a profe. terminar. Circular. El gráfico circular. Sectores circulares, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de porcentajes. Si me preguntaran a mí, ¿a cuántas personas
les gusta el ceviche y la carapulcra, ¿a qué gráfico me voy? El gráfico de barra. De barras, porque cuando hablo de barras estoy hablando de cantidad. ¿Cuántos? Muy bien. ¿Qué hago en este caso para encontrar el porcentaje de personas que le gusta ceviche y carapulcra? ¿Qué hago? Sumar. Sumar. Sumo ceviche y sumo carapulcra. ¿Cuánto es ceviche? Ceviche es azul. 36. ¿Cuánto es carapulcra? ¿Es celeste o turquesa o no sé qué color será? 54. 18. 18. 54. ¿54 qué? 54%. Pero no quede número. Recuerden que estamos hablando de personas. Les gusta dos platos. La carapulcra y el ceviche. A ver, ya sabiendo eso, a ver, vamos a preguntar a uno más. ¿Ya? Y con eso concluimos. A ver, pues, ¿te encuentras todavía? Sí, profe. Ya. La pregunta va acá. ¿A cuántas personas de más? A ver, no. ¿Cómo te planteo esta pregunta? Ya, muy bien. ¿Cuántas preguntas de más les gusta el ceviche que la carapulcra? A 36 personas, profe. ¿Seguro? ¿Estamos hablando Sí, de circular o cantidad? circular, profe. Cantidad. No, cantidad. Recuerden que estamos hablando de gráfico de barras. Cuando hablamos de cantidad, gráfico de barras. Cuando hablamos de porcentaje, sectores circulares. ¿Ya? Como en este caso te he preguntado, ¿cuántas personas de más, a cuántas personas de más les gusta ceviche que carapulcra? En 18 este caso personas. estamos hablando de cantidad. 18, profe. 18 y de ceviche. ¿Y carapulcra 8 cuántas hay? personas. 8 personas les gusta de más. ¿Cuántas se queda carapulcra? 9. Y acá hay 18. ¿A cuántas personas de más les gusta ceviche en lugar de carapulcra? 9 personas más. 9. Muy bien. En este caso que he hecho, 18 de ceviche menos 9 de carapulcra, pues me da 9. ¿Sí? Entonces, esto también es interpretación de gráficas. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces creo que se entendió. Ya para no quitarles más tiempo, chicos, para no aburrirlos, vamos por el ¿Profe, va a reto. llamar lista? ¿Ya? No, miren, la situación es esta. Eh, les voy a enviar, al igual que la semana pasada, un formulario para que ustedes llenen su lista. El formulario van a poner su nombre, su apellido, la fecha de la clase de hoy. Van a poner también, a ver si no mal recuerdo, el medio porque lo vieron, porque yo de aquí el video los voy a enviar al grupo, el video que lo estoy grabando, les voy a enviar al grupo. Y al final va a venir una pregunta. ¿De qué trató el tema? ¿De qué trató la clase? Y ustedes van a tener que poner una pequeña descripción. El profesor enseñó tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y con eso lo van a poder subir. ¿Sí? Si es que no lo han visto, va a estar ahí también incluida la grabación. Entonces, chicos, pues traten de estar atentos para que más o menos respondan. Y si es que no pueden llegar a ver el video, perdón, si no pueden estar en la clase, pueden ver la grabación, que la voy a dejar. La asistencia, como tal, les voy a enviar el día de mañana. Y pueden llenarla mañana o pasado mañana. ¿Sí? Cuando ustedes ya hayan visto el video de grabación, si es que no han estado atentos a hoy, ahorita a esta clase, o de repente estuvieron saliendo y entrando por sus megas de internet. Entonces, a ver, el reto, porque mi computadora también ya se apaga, va a estar dividida. La primera parte no la van a hacer todos, solo los que no me han presentado el trabajo. En la primera parte van a aplicar una encuesta. La encuesta
van a preguntar a sus papás, papá, a ver, ¿te informaste antes de ir a votar? Los papás seguramente les van a decir sí o no. Y les van a poner una segunda pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Que les den su opinión, si es que sí, ¿por qué se informaron? Y si es que es no, también por qué se informaron. Y la segunda parte va a ser, con estos datos de sí y no, elaborar una tabla. Nuevamente, esto ya no lo van a hacer las personas que me han presentado la clase pasada. Hasta acá se quedaron ustedes, la mayoría que me han presentado. Entonces, lo que me van a hacer todos ahora es elaborar, y perdón, no se ve este color, elaborar dos gráficos. Dos gráficos. Un gráfico de barras y un gráfico de sectores circulares. Los que no me han presentado la clase pasada lo van a utilizar con esta tabla de acá. Los que ya me han presentado la clase pasada me van a presentar con la tabla que han elaborado ustedes. Dos gráficos. Una gráfica de barras Profesor, y un gráfico de sectores circulares. Dime, Gracie, profesor, perdón, no te escuché. es la información que le vamos, de donde lo vamos a sacar de la encuesta anterior que habíamos hecho, ¿no? Sí, la clase pasada me parece que hicieron una tabla también, ¿no? ¿O estoy mal? Sobre las encuestas, Sí, si tenían claro. contagiado o no. Sí. Ah, ya, sobre eso lo Ajá. vamos a hacer. Habían tres respuestas, me Ok. parece, en ese caso, ¿no? En este caso solo van a tener Sí. dos, ¿ya? Entonces, ese Profe, sería el reto, chicos. ¿Alguna profe, Profesor, este pregunta? a ver, reto profe, este reto lo va a enviar en PDF al grupo también. Sí, más tarde lo voy a enviar la captura, la captura. ¿Cómo a qué hora, profesor, a ver profe? si lo entendí. Dime, Gracie. Profesor, a ver si le entendí. Nada más nosotros vamos a hacer el gráfico de barras, de círculos, con las tres respuestas que nos han dado, nada más. Con las Ajá, tres con las posibles tres respuestas. respuestas. Sí, muy bien. Ok. Los que no me han presentado la semana pasada, las clases de la semana pasada, bueno, de la semana antepasada ya, eh, tienen que hacer su encuesta sobre si se informó y no o no y por qué, y elaborar una tabla con sí y no, y luego con este sí y no van a elaborar una gráfica de barras y un gráfico de sectores circulares. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a ir cerrando. Oh, profe.